Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? El día de hoy vamos a ver una serie de videos que escogimos al azar. Espero que les guste. Am, bueno, pero antes de comenzar el video me gustaría comentarles acerca de Mochi Baby, que es una de las modelos que más sigo y pues me entristeció un poco que se retiró por un tiempo ya que está enferma de COVID. Empezó a sacar una serie de videos que iban a durar, me parece que 4 semanas, un mes, en los que, Como un reto, que estaba ajá, haciendo como un retos, reto. ¿no? De comer demasiado. Ajá, y ya, posterior a eso, no terminó el reto y se enfermó. Dijo ahí que primero tenía así como, pues gripe, ¿verdad? Y ya después escribió diciendo en Instagram que tenía COVID. Y pues sí es un poco triste, pues esperemos que se mejore. Sí, ojalá y se recupere. Y, y pues ya. Pues comencemos con Comienza. estos videos que al parecer no tienen nada que ver con... Vas a reaccionar O si no tiene nada que ver con con el canal, el clásico, SSWW. Sí, esto va a ser reaccionar a videos random, normales, random. Entonces, o sea, si veniste a ver rechonchitas, pues pues esta no. vez no va a haber rechonchitas. Esto va a ser Queremos un video variar un reacción. poquito Ajá. de lo mismo y lo mismo. Ajá. Entonces vamos a variar un poco y vamos a ver un poco diferente. Entonces empezamos con el primer video. Comencemos. Pues bueno, este no va a tener intro, ¿verdad? No. Bueno, pues comencemos. Entonces, los pongo al azar, Sí. ¿sí? O así uno por uno. Si quieres uno, pues. A ver, el primero. Empezamos con el primero. Ah, Dice, consejo para conseguir a un hombre con dinero. Consejo de cómo conseguir un hombre con dinero. La verdad me alegra mucho que me hayas hecho esa pregunta porque sí me la estaba esperando. Pero no solamente es cómo conseguir, sino cómo mantenerlos también. Así que agarren su lápiz y papel para que tomen nota, ¿ok? Vamos. La primera pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿para qué yo quiero un hombre con dinero? 1, para que me pague los estudios. 2, para que me ayude a emprender y poner un negocio. O 3, para casarme con él y me mantenga y yo no hacer nada. Y cuando consigas tener la respuesta de lo que quieres realmente en la vida, tenlo por seguro que vas a conseguir al hombre millonario. ¿Sabes por qué? Porque el momento que ya está en tu cabecita, vas a ir por él y lo vas a traer, porque ya está acá. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y es ahí donde vas a comenzar a ir a lugares donde te gustaría conocer al hombre millonario ideal que tanto deseas. Pero déjame decirte algo. Hay 2 clases de hombres con dinero. 1 es el hombre educado, inteligente, caballero y elegante. 2, Que es un psicópata en secreto. machista y maleducado. Ahora, ¿cuál es el tipo de hombre con dinero que tú estás buscando? Eso ya va a depender de acuerdo a tu autoestima. Si lo que tú deseas es atraer a la opción A, que es el hombre con dinero elegante, entonces comienza a comportarte como tal, como una mujer elegante. Comienza a vestirte mejor, comienza a expresarte mejor, comienza a leer un poco más para que tengas tema de conversación y comienza a ir a lugares donde van las personas elegantes. Como les dije, tú atraes lo que eres. tiene un poco de lógica, hasta cierto punto. O O sea, sea, sí, sí, hasta cierto punto está bien, pero como que sí pero es un que... poquito loco, ¿no? Sí, no, Como digo, sí está suena un bien. poco maníaco. Ajá, se respeta su opinión, pero bueno, y ella que, como dicen en el programa ese, pero ella, ¿qué tiene que ofrecer? ¿Qué trae a la mesa? Y ahora, yo te recomiendo para que consigas a tu hombre con mucho dinero, es que inviertas un poquito en buenos restaurantes. Por ejemplo, un día te puedes ir a desayunar en un hotel de 5 estrellas, ya que los empresarios con mucho dinero, cada vez que llegan a un país, siempre se hospedan en esos hoteles. Y en el desayuno es una gran oportunidad para que conozcas a un montón de extranjeros con mucho dinero, ya que en la tarde ellos se van a almorzar a restaurantes de 5 tenedores, que también es una muy buena opción para que vayan y conozcan a hombres con dinero, ya sea extranjeros o compatriotas.
Y ahora, cuando los conozcas, compórtate como tú eres. No finjas ser otra persona. No trates de impresionarlo. Entonces, si no vas a fingir ser otra persona y no es como lo tuyo, ir a lugares en restaurantes y pues sí, Nomás, cazar a sí, hombres, ajá. porque es como, o pescar hombres, no sé cómo. Pescar millonarios. Ajá. Ah, pues es que... Sí, si no es lo tuyo, entonces ¿cómo es que no vas a fingir ser otra persona? O lo tuyo es estar ahí cada fin de semana cazando hombres y por eso no estás fingiendo ser otra persona. No lo sé. No, Y creo que sí estás además, fingiendo. o sea, entonces tú también debes de tener dinero si vas a ir a ese tipo de restaurantes. O de dónde lo estás consiguiendo, de dónde estás consiguiendo tu Bueno, dinero. hasta que no se te acabe, porque si se te acaba, pues ya no puedes fingir que... Y ya no puedes cazar hombres, porque Sí, o te sea, fuiste y te gastaste el poco dinero que tenías ajá, en o sea, cazar hombres. sí es así como que tienes que invertirle bien para que ese poquito que ahorraste puedas cazar a uno bueno y recuperar la inversión. Y ponerte ahí como carnada, o sea... mi pregunta es, ¿esto es feminista o es antifeminista? Feminista. Pues es que antes era por los sentimientos, ¿no? No veías el dinero. Bueno, yo Sí, soy de la vieja pero escuela. o sea, se supone que lo de feminista, tengo entendido que es como para superarte y que no estés cazando tu hombre, es que ya no seas tú el trofeo, sino que tú Tú te también, pagues todo, vamos, ajá, sí, o tú sea, que seas... no dependas de un hombre, que seas Entonces, por eso no autosuficiente. sé, ¿esto es feminista o es antifeminista? Feminista, no lo sé. Que bueno, se respeta, ¿no? O La pero muchacha. es que no, machista no puede ser, No, no, porque no, así machista no. no, No, porque no, lo no es está haciendo machista. ella, No, no es entonces, machista. pues, Y tampoco está. bueno, cada quien. O Cada sea, quien. si hay un hombre con tan baja autoestima que esté casando mujeres que sabe que lo van a buscar únicamente por el dinero, pues está bien que Sí, son, no, digo, cada quien, pero pues sí. Yo pienso que es mejor hacerlo por amor. Si te enamoras de alguien, somos del pensamiento romántico, sí, pues, muy somos, antiguo, sí, ajá, llámenme de la vieja rudimentario. escuela. La vieja escuela, sí. En mis tiempos era por amor. En mis tiempos. Sé tú. Si eres una chica alegre, bromista, está bien, pero siempre con prudencia. Y siempre escuchando a la otra persona. No solamente hables de ti, de ti, de ti, de ti. Y si él te está hablando de algún tema importante y tú no entiendes, no le cortes para hablarle de otras cosas. Lo que tienes que hacer es escucharlo. Escucharlo y meterte un poco más en la conversación, préstale atención y lo que no sabes, pregúntale. ¿Y qué es esto? Discúlpame, ¿qué significa esto? No te avergüences. Ah, ok. ¿Y si las cosas fueran a la inversa, estaría también bien visto? O sea, si un hombre va a ese tipo de lugares a casar a mujeres con dinero, porque hay muchas mujeres con dinero que Sí, sí están claro. dispuestas a pagarle a jóvenes, pues sí, a más jóvenes que ellas, para tener algo más. Entonces, ¿está bien visto o está mal visto o está igual que esto? Es No que lo sé, yo ya soy grande. Instruyan. estamos ¿Qué es lo que viejitos. sucede aquí? ¿Qué es lo que procede? ¿Cómo se le llama? ¿Es normal? ¿Ustedes lo hacen? En mis tiempos sacábamos a dar la vuelta al jardín. ¿Ya le doy? Porque tenlo por seguro que a él le va a encantar explicártelo. ¿Sabes por qué? Porque para comenzar es un hombre inteligente. Y la persona inteligente sabe que las personas nunca saben nada. Porque el ser humano siempre está en constante. ¿Cómo? Ok, entonces, ¿Cómo? si es un hombre inteligente, que no se supone que se debería de dar cuenta que están ahí nada más para cazar hombres con dinero. O sea, si realmente es inteligente y a ella lo que quiere es buscar a un hombre inteligente, si realmente quisiera un hombre inteligente, no encontraría a nadie porque se daría cuenta que ella Que estás nada por más dinero. está por, ajá, por dinero. Entonces no es realmente inteligente. ¿O sí? No lo sé. Sí, o sea, yo creo Estamos que entrando en un bucle. donde sí sería, o sea, tendría, es que se contradice un poco, porque si no podría ser inteligente una persona que sabe que está con una mujer por dinero, porque pues en cuanto se te acabe el dinero te quedas sin esposa, o sea, o sin mujer. O sea, a lo mejor y si hay gente que dice, bueno, lo entiendo, ok, debo de conservar, tener dinero y debo de tener el coche, debo de tener una casa, debo de tener tanto para no perderlo.
pero en cuanto se me acabe, se me acaba todo. O en cuanto me enferme tengo un accidente. Así, o me pase algo, Sí, pues que como no el se de sabe. Chino y Nacho, o sea, Ajá, sí, o sea, ajá. y el problema ahí es de que, pues, por dinero, pues no, porque incluso creo que sería un trabajo, o sea, Sí, o sea, te estás vendiendo. Pues está no, bien, alquilando hasta cierto punto. es que no está bien, o sea, por dinero no. Yo creo que aquí lo que sería lo importante es que te complementes con esa persona, porque va a llegar un punto en el que no, si lo haces por dinero, pues no vas a tener nada con esta persona, o sea, hasta te va a ser fastidioso, va a ser, estar con ella no va a ser placentero, si es Pues por sí. dinero. Pero pues también, o sea, si el tipo tiene dinero y quiere tener una mujer bonita hasta cierto punto, pues sí, bonita. Para presumir, pues él también estaría presumiendo y ella también estaría presumiendo. Cada quien cosas diferentes. Pero está Pero mal, ¿por qué? estarían bien, Porque no, porque él lo que busca es quien presumir y ella también a quien presumir, ¿no? O pues sea. sí, bueno, es que cada Y quien. quizás ellos no busquen amor, nada más a quien presumir y con quien estar estables económicamente, que también se vale, porque también es necesario. O sea, sí. Pues sí, pero bueno, a ver. ¿Ok? Y eso ellos lo saben, así que no te avergüences, pregunta con confianza. No se va a reír de ti, no es un ignorante, Lo que pues. me gusta es que no sé si ella lo haya hecho, porque lo dice con una confianza, como si sí fuera Con mucha cierto, seguridad. con mucha seguridad, como si sí, o sea, como si sí conociera como si generalizada, como si todos los Ian Ian Musk. Monks, fuera así, como si siempre fuera de esa forma y dijeran, sí, es que ellos son muy lindos y hacen este tipo de alemanes. Y cuando tú tengas, no sé, una duda, tú solo pregúntale y él lo va a decir. O sea, porque también hay gente, yo conozco a gente que sí le molesta que la mujer no sepa y que Ajá. pregunte, sí, o sea, que pregunte, no sé, oye, no sé, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio, no? Y si es así, te lo tengo que explicar, que molesta. Entonces, ella está generalizando como si sí fuera eso, pues no Quizás sí sé, ya ha hablado con algunos, ¿no? Y ya sabe más o menos cuál es el patrón, ya los ha analizado. no Quizás. sé, o sea, no, La pregunta también aquí es si ella tiene hijos o si va a tener hijos, a ella le gustaría tener una nuera que hiciera lo mismo que ella está haciendo ahorita. O sea, le caería bien una nuera que hiciera, no lo sé. o que cambie más adelante su pensamiento, ¿no? Ay, es que es complicado. Para que se ría de ti. Ya saben, esa es una de las opciones para conseguir a un hombre con dinero elegante. Ahora, si lo tuyo es que quieres conseguir un hombre como la opción B, que es un hombre con dinero, pero maleducado, ignorante, ya sabes a qué lugares tienes que ir, cómo debes de vestirte, de acuerdo a ello, de acuerdo al lugar que vas a ir, y no vas a tener ningún problema, porque al final ellos no se fijan en el bonito corazón que tú tienes, o en las cosas bonitas que tú dices, ellos se fijan solamente en tu cuerpo, nada más. Al comienzo va a ser muy lindo, porque enamorar a ese tipo de personas es súper fácil, porque ellos son personas que no manejan bien sus emociones. ¿Y qué te espera al lado de esa persona? Una vida triste, una vida de infidelidad, una vida de peleas, porque como son personas que no están bien emocionalmente y como no tienen educación, Dice que tiene que ser un hombre educado. Un hombre educado, según ella, no es infiel. Ok, pero un hombre educado con dinero, según ella, sí es fiel. Y ella lo que busca es fidelidad. O sea, que nada más a ella la patrocine, por así decirlo. Am, ay, no lo sé. Tengo muchas preguntas. Como que siento que estamos cantinfleando, Tengo que ver lo que hago, ¿verdad? Pues como a la primera de cambios, luego, éntrale. pero no sé. Yo creo que generaliza mucho, como que cree saber cómo piensan todas las personas Todos en general. en O general. sea, y ella se cree más inteligente que los hombres porque es así como que ella analiza y Y tiene la verdad, como, bueno, no sé, me da la impresión da que la al impresión. hablar tiene la verdad absoluta. Obviamente yo sé que me estoy equivocando al juzgar, este video es para eso. Entonces, pero en mi humilde opinión creo que no es así. Y si ella busca a alguien sincero, entonces alguien sincero le preguntaría, ¿estás conmigo por dinero? Y entonces ella le diría, sí. Y entonces él le diría, oh, te voy a ser fiel. Y no lo sé.
Es que sí, Oh, en serio, pues no tengo sé. muchas preguntas. Pues sí, porque ¿qué harías cuando te digan a ti, oye, ¿estás conmigo por dinero? Y tú le vas a contestar honestamente, ¿no? Porque ella Sí, quiere, sí estoy según... contigo por dinero. Ajá. Y ¿Y qué qué debería procede hacer? ahí? No, Además la otra, o sea, la chica está, o sea, para los hombres, ¿verdad? Está realmente guapa, o sea, como para tú mm, darle y mantenerla, o sea, mantenerla completamente a ella, porque pues ella al parecer no creo, o no ha dicho que ella también aporte, digamos, un 50 y un 50% económicamente en la relación, entonces al parecer nada más lo que aporta ella es su mente, dice que es inteligente, que ella lee, y su físico, entonces su físico y su mente sí será suficiente como para que un hombre realmente la patrocine o le esté dando dinero. No lo sé. sí, que es... ¿Cuántos seguidores tiene aquí? Como quiera vamos a censurar su cara para que no nos vayan Ah, perdón, entonces no. a borrar. Bueno, ahí salió un... Pero sí. Bueno, es raro. Pero, 70... Este video tiene 73,000 likes. o sea, 73,000 personas, Al comienzo va a ser muy lindo, porque enamorar a ese tipo de personas es súper fácil, porque ellos son personas que no manejan bien sus emociones. ¿Y qué te espera al lado de esa persona? Una vida triste, una vida de infidelidad, una vida de peleas, porque como son personas que no están bien emocionalmente y como no tienen educación, no solamente te jura amor eterno a ti, también se los va a jurar a otras personas. Por eso, chicas, yo les digo, trabajen mucho en su autoestima, quiéranse, valórense y tengan estándares altos, ¿ok? ok, dice que chicas trabajen mucho en su autoestima, quieranse y valóranse. Ok, entonces, si van a trabajar en tu autoestima, pues tienes que trabajar en ser autosuficiente, ¿no? No en depender de alguien más para vivir o para sobrevivir, lo que sea. Ajá, eso no es, o sea, el ir a que alguien más te compre tus cosas porque tú no eres lo capaz. ¿Tú sabes o tú crees que no eres capaz de conseguirlo eso por tu trabajo, por tu inteligencia o por trabajar? Am, eso es bajo autoestima, pero no lo sé. Sí, al mismo tiempo es, o sea, es como... Sí, se O sea, dice, contradicen. quiéranse y hagan, tengan autoestima por ustedes, pero al mismo tiempo, o sea, no puedes, porque estás viviendo del dinero de alguien más. Bueno, ella está dando consejos para vivir del dinero de alguien más, de alguien que ya hizo una fortuna, no sé, hizo una fortuna creando Facebook. Creó un programa y ese programa fue exitoso y pues de ahí creó su fortuna. Entonces, ella lo que se dedica es dar consejos para que las mujeres vivan de la fortuna de esa persona o de lo que haya hecho, ¿no? De un empresario, porque ella dice que hay que ir a cazar empresarios y habla de invertir poco dinero que tienes, que no es comparado con lo de ellos, para que tú puedas tener ese dinero a tu disposición, que no es tuyo. Pero sí, o sea, sí me parece que tienen baja autoestima al hacer eso, pero Pero no, cada quien. no lo sé. Vayan por el hombre con dinero que tanto sueñan. Nada, chicas, les mando un beso. Yo no les he respondido de cómo mantenerlos, pero ya creo que va a ser en el otro video. Es que mucho hablo. Les mando un beso. Cuídense, espero que les haya gustado. Chao. Oh, también tiene un video de cómo mantener a hombres. O cómo mantener, o sea, cómo retener al hombre con dinero, ¿no? O cómo, ok, Cómo que no ok, se ok, vaya, que no se ok. aburra de ti, supongo. Mm, O sea, como tiene dinero, no se va a aburrir de ti con esos consejos. manipulando. Pues sí, todos somos manipulables. Pongo el que sigue en este orden. Sí, Vamos a ver, ¿qué otra? ¿Qué? Ah, ya con esta cara ya me perfume dio. para atraer a hombres con dinero. Ah, este me suena más interesante que el anterior. Feromonas. Perfume para atraer a hombres con dinero. Cáscaras de mandarina o naranja, zumo de mandarina o naranja, alcohol, jengibre, anís estrella y un frasco de vidrio con tapa. Mete las cáscaras, el jengibre, el anís y el zumo de la naranja y el alcohol.
Rellena con más alcohol hasta cubrir todos los ingredientes. Guárdalo en un lugar oscuro por 3 días. Después, échalo en spray y póntelo. Y listo, atrae a tu hombre con dinero. Sí. O puedes hacer licor de naranja y tomártelo todo. Pues sí, se me hace... Mínimo Pues si ha no... de oler rico. Sí, si no atraes a alguien, mínimo sí huele rico, el naranja y jengibre. Pues Y sí. anís, hueles a gelatina de naranja todo el día. Pues yo no tengo dinero, pero yo sí me sentiría atraído así, ay, huele a gelatina. Qué rico. Gelatinita, qué rico. ¿Qué sigue? Next. Si buscas atraer hombres con dinero, vas a escribir esto en una vela amarilla con mucha canela y solo espera los resultados. ¿Y qué? Ok, bueno, Bueno, ese no vale. no, sin Sí, comentarios. Siguiente, ya no dijo nada, no entendí. Tres tips para atraer a un hombre con dinero. Si estás en una discoteca. No actúes tímida, no lo mires mucho. Actúa extrovertida, no te cohibas de ser tú misma. Míralo hasta que se dé cuenta, pero solo 2 o 1 vez. Y ya por último, ¡ignóralo! Pues a cualquier hombre, ¿no? Yo creo que esos tips funcionarían para cualquier hombre, ¿no? No solo con los de dinero, también con nosotros los pobres. Ah, chinga, ¿cuál era? Pues sí. ¿Esta? Ajá. Para que esa persona te dé dinero y todo lo que tú le pidas. Lo que le pidas. Toma una moneda, lávala bien y sécala. Te pintarás los labios con tu moneda llena. Ya se fue. Y repite 3 veces. Janduro gulo. ¡Qué asco! Lo harás antes de verlo. Y al besarlo te dará todo y más. Janguro gulo es muy importante. Ah, y luego ir con el médico para que te ponga una vacuna del tétanos. Porque estás bien pendeja si haces esto. Cada quien sus creencias. ¿Saben en dónde se pueden meter las monedas la gente? Bueno, pero dijo que se lavara bien. ¿Y por Dijo que cuántas? se lavara bien. Dijo, hay que lavar bien la moneda. Eso sí me consta. Pero ¿cuál es el sentido de eso? O sea, Pues, todavía si te lo metí. No sé. Ok. a lo mejor es una forma en la que pasas el dinero y todo lo que hables va a ser... Ay, no sé, es indefendible, no sé por qué lo estoy defendiendo. Vamos, pasemos al siguiente video. Next. ¿Cómo conseguir un hombre con dinero? Todos son de cómo conseguir un hombre con dinero. ¿Por qué no Pues- cómo conseguir un hombre pobre? Y de sentimientos nobles. Cómo conseguir un hombre con dinero. Estudia, pero también autoedúcate. Trabaja mucho en ti como mujer. ¿Para qué estudias si te vas a querer que te mantengan? Más bien es un reflejo. Bueno, a lo mejor es una millonaria que quiere un hombre con dinero. Aprende de tus experiencias hasta que comprendas que tus puntos más bajos son aquellos que te van a dar valor y entereza. Comprende que ir por un café, por un helado o a un restaurante caro no te define como persona. Trabaja en tu empatía con hombres y mujeres. No tengas miedo a equivocarte. Y conócete hasta el punto de comprender que eres más que esas definiciones baratas de allá afuera. Eres demasiada mujer como para caber en un solo adjetivo, para llenar checklist de personas que han creado conceptos como el alto valor. Descubre qué es para ti el éxito, la paz y la felicidad, porque solo así sabrás que no está en un hombre, en un anillo o en un papel firmado. Ábrete a saber que siempre hay algo que aprender de todas las personas que te rodean. Responsabilízate de ti, de tus decisiones y de las consecuencias que éstas traigan. Solo así podrás evolucionar y dejar de culpar al exterior de algo que está solo en ti. Después de que hagas todo esto, vas a comprender que un hombre con dinero no necesariamente es un hombre exitoso o sano emocionalmente. Después de hacer esto, lo último que buscarás como prioridad será a alguien con dinero. Esa es la Virgen María. Estoy de acuerdo. Muy de acuerdo.
Sí, yo te iba a decir, no, sí está bien. Sí, ella, Con ella yo sí, ella yo sí. sí. Sí, nada más como que le puso eso. Yo sí, chato. Con ella sí, chato. Esto también de tutú. No sé si es ese o el que es o el de abajo. ¿El de Ok. abajo? Ah, bueno, si quieres poner el de arriba y luego el de abajo, no lo sé. Pongo el de arriba. Poniendo el de arriba. ¿Cómo pedir dinero? ¿Cómo me das 5 minutos. extiendes? ¿Cómo puedo pedir que me den esto, que me den lo otro? Hola mujeres inteligentes, en este video de hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen a diario y es ¿cómo puedo pedir? ¿Cómo puedo pedir que me den esto, que me den lo otro, tanto sea algo material como dinero? Y siempre les digo, simplemente tienen que hacer algo que es muy fácil y es abran la boca y pidan. Así de sencillo, dejen la vergüenza, comiencen a expresar. Quiero también dinero. No lo sé, es española, es chicana, es latina. Es ¿O qué es? bata loca. Vatos locos. Bueno, continúa. Es Barbie, ella puede ser lo que quiera hacer. Es Barbie. Lo que necesitan. Y si su hombre proveedor las quiere lo suficiente, les va a ayudar, tanto sea con dinero, con regalos, o sea lo que sea que necesiten. Simplemente pierdan la vergüenza y comiencen a pedir. Eso no es nada malo, eso no les va a hacer ustedes bajar de categoría para nada. Y sí que hay maneras más sutiles de cómo pedir las cosas. Podrían empezar con que, ay, te quiero decir algo, pero me da mucha pena. Y ya cuando él le diga, no, dime, no pasa nada, dime. Es que me da mucha pena, se lo puedes volver a repetir y otra vez te lo va a repetir lo mismo. Y al final le vas a decir, bueno, yo es que quisiera que me ayudaras o es que yo necesito. Esto es válido para pedir cualquier cosa que quieran. Por ejemplo, maquillaje. Es que mi amor, se me acabó mi maquillaje y no sé cómo decirte, pero necesito comprar maquillaje. Porque si no, no podremos. Con ese tono los duermes. Los duermes y ya te dicen, sí, ya lo que quieras, ahí está, ya. Ya no, ahí está ya. Ya lo estaba pensando, ¿es porque es la 1 de la mañana o es por su voz, no? Es más, mira, yo creo que la pones y te duermes así, ¿no? Ya hasta quiero cambiar el video y si ponemos la que sigue. Siguiente, a ver, espera, vamos a... Podemos salir el fin de semana que viene, por ejemplo, siempre cuando le dicen que si no tienen tal cosa no van a poder salir con él, a él se va a ver afectado y por eso va a querer comprártelo más rápido. Pero si él es tu proveedor, está improvisando, te quiere, no le va a importar que le pongas excusas. Así le puedes decir, quiero un vestido nuevo para verme bonita este fin de semana cuando salgamos. O necesito pagar la membresía del... Como que de repente se le olvida poner la S y luego ya dice la S y luego ya no dice la S y luego ya ahora sí ya habla bien y luego ya no y luego ya sí. ¿Me puedes ayudar? Cualquier cosa. Las palabras claves que siempre debes de poner cuando vas a pedir algo es necesito, me podrías ayudar, me gustaría muchísimo que me compraras esto o me encantaría comprar esto, pero no tengo el dinero. Y ahí le estás enseñando fotos de cosas que tú quieres comprar. O si simplemente quieres dinero, le comentas que necesitas pagar tu tarjeta y que necesitas dinero para pagar la tarjeta. O lo que tú necesites. Pero hay un momento en el que ya de verdad da igual cómo lo pidas y lo que necesitas es perder la vergüenza, abrir la boca y pedir. Nunca va a haber una estrategia perfecta de cómo pedir. Lo único que tienes que hacer es, una vez más, perder la vergüenza. Dentro de ti puede ser que encuentres la manera de cómo pedirle más sutilmente, pero no... Perder la vergüenza de pedir. Pues me suena
igual a como perder la vergüenza de pedir dinero, por ejemplo, no sé, prestado, perder la vergüenza de ir a Soriana y decir, oiga, no traigo dinero, ¿me lo fía? O O sea, de ir es a- que sí, eso es denigrante, ¿no? O sea, No, no, bueno, a mí se me hace también así como, pues a mí me da pena, ¿verdad? Pedir o que es prestado. perder la vergüenza, ya es como más bien en lugar de pedir ya es exigir, dame dinero. No, 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 es que ella está diciendo los puntos claves, acuerda, dijo allí en su video que es necesito. Oye, ¿qué crees que no a completo para comprarme este celular? ¿Me acompletas, por favor? Y ya así que la otra persona caiga, o sea, son puntos claves. No lo sé. No vas a conseguirlo si sigues preguntándome a mí o a otras personas de cómo puedes hacerlo. Simplemente toma la iniciativa y comienza a decir lo que tú necesitas. Y si tu hombre es proveedor, te lo va a dar sin problema ninguno. Y si es un mediocre, pues ya sabes lo que tienes que hacer, deshacerte de él. Entonces, deshacerse, ay, qué fe. O sea, entonces si es proveedor, ¿por qué tú tienes que pedirle dinero? O sea, si realmente es un proveedor, no hay necesidad. O sea, se supone que él te da y ya está, pero no hay necesidad de tú estarle pidiendo. Y luego, y dice que si no es proveedor, nada más simplemente deshacerte de él. O sea, Eso me ofende. ay, no, qué triste. Y buscarte a un hombre que sí le importen tus necesidades. Búscate a un hombre que sí le importen tus necesidades y entonces él se va a buscar a una mujer que le importen sus necesidades y no a una mujer que nada más esté pidiendo dinero, ¿no? Sería lógico, de hecho, pues, Entonces te van a votar. sí, o sea, te quedas sin dinero y te quedas sin nada. Pero ¿qué es lo que ella aporta? Es lo que yo digo, entonces, La voz española. semi Hombre, española. somos españoles. Y luego dice ahí, Ah, no, perdón. 41,000 bis.